Café y té, un podcast de Onda China. Hola a todos nuestros oyentes de Café y Té. Qué gusto volver a encontrarnos desde nuestro estudio aquí en Beijing. Hoy tenemos un episodio con mucho contenido y también con mucho corazón. Saludos para nuestros amigos. Recordemos que el próximo 17 de octubre celebramos el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, una fecha proclamada por las Naciones Unidas para recordarnos que la pobreza no es inevitable, sino que puede y debe erradicarse. Sí, una fecha muy importante y además aquí en China el 17 de octubre tiene otro significado muy propio. Desde 2014 se conmemora también como el Día Nacional de la Reducción de la Pobreza. Este año 2025 marca el 12º aniversario de esta jornada y nos invita a reflexionar sobre cómo una nación con una enorme población logró sacar a casi 800 millones de personas de la pobreza extrema. 800 millones de personas. Se dice fácil, pero es difícil dimensionarlo. Es mucho más que toda la población de América Latina. Wow, exacto, y lo más importante es que no fue un proceso improvisado, no se trató de ayudas puntuales, sino de una estrategia nacional con visión de largo plazo, que integró educación, salud, vivienda, transporte, tecnología y sobre todo participación comunitaria. Este año el tema que propone la ONU me parece especialmente relevante. Asegurar respeto y apoyo afectivo a las familias, eliminando los abusos sociales e institucionales. No se trata solo de ingresos, sino de algo más profundo, de dignidad, justicia y pertenencia. Sí, bien dicho, porque cuando hablamos de aliviar la pobreza, en realidad estamos hablando de derechos humanos. Tener un techo digno, una escuela para los hijos, atención médica y una comunidad que te respete, eso también es prosperidad. Y en un mundo marcado por tantas desigualdades, donde según los últimos informes del Banco Mundial, más de 700 millones de personas aún viven con menos de $2,15 al día, recordar los logros y las lecciones del caso chino resulta más relevante que nunca. Sí, y porque China no solo logró erradicar la pobreza extrema en su territorio, sino que también está compartiendo su experiencia con otros países del sur global a través de proyectos de cooperación, tecnología agrícola y desarrollo sostenible. Así que hoy, querido oyente, te invitamos a quedarte con nosotros a disfrutar de un café o un té y a acompañarnos en una reflexión sobre lo que significa de verdad vivir sin pobreza, sus desafíos, sus oportunidades y lo que implica para nuestras vidas y comunidades. Sí, y empezamos hablando un poquito de lo que acabamos de mencionar, que la pobreza no es solo falta de dinero. Muchas veces cuando escuchamos la palabra pobreza pensamos inmediatamente en esto, ¿no? En dinero. Pero la pobreza es mucho más que eso, es la falta de oportunidades, de servicios básicos, de reconocimiento social, etc. Efectivamente, lo dicen los informes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La pobreza es multidimensional. No se mide solo por ingresos, sino también por acceso a educación, salud, vivienda, participación cultural y respeto. Y es por esa multidimensionalidad, por eso el lema de este año centrado en las familias es tan acertado, porque la familia es el primer entorno donde se forma la autoestima, la confianza, la educación emocional. Si una familia no tiene estabilidad, los niños difícilmente tendrán un futuro equitativo. En China, desde que se implementaron las primeras políticas de alivio de la pobreza en los años 80, se comprendió que era fundamental fortalecer el tejido familiar y comunitario. Las reformas rurales, los microcréditos, la creación de cooperativas, entre otros, todas estas medidas tenían como objetivo proporcionar herramientas y oportunidades más que simples subsidios. Sí, exactamente. Un ejemplo clásico es el caso de Guizhou, en el suroeste de China. Hace 20 años era una de las provincias más pobres. Hoy, con nuevas carreteras, escuelas y plataformas de comercio digital, muchas aldeas venden sus productos locales directamente por internet.
Y no se trata solo de productos, también está el turismo rural y las experiencias culturales. He visto aldeas donde antiguas casas de madera se han transformado en posadas ecológicas gestionadas por los propios vecinos, un ejemplo claro del desarrollo que surge desde dentro. Y tú mencionaste el caso de Quichó. Yo hace poco viajé y pude comprobarlo. ¿Cómo te fue la experiencia? Por mí mismo, muchos pueblos, principalmente es una región muy montañosa y se utiliza todo este paisaje para integrarlo a un turismo ecológico, y la región se ha desarrollado bastante. Cada parte utiliza pues las características propias del lugar para generar riqueza, y creo que ha mejorado mucho la vida de la población. Sí, totalmente. Erradicar la pobreza no es solo dar recursos, es construir autoestima colectiva. Cuando una comunidad siente que puede transformar su realidad, el cambio se vuelve sostenible. Y eso es algo que a veces no se comprende bien en Occidente, donde algunos piensan que China simplemente redistribuyó la riqueza. Pero no es así. El verdadero motor fue la participación activa de la población y una planificación a largo plazo. No se trató solo de repartir, sino de crear riqueza y hacer el pastel más grande para que todos puedan compartirlo. Sí, y por eso cuando hablamos de pobreza también deberíamos hablar de empoderamiento, de cómo una persona deja de ser solo beneficiaria de políticas y se convierte en protagonista del cambio. Así es, y aquí entra un elemento clave, la educación. En muchos lugares los programas de erradicación de la pobreza comenzaron por construir escuelas y otorgar becas a los niños, porque sin educación no existe una salida sostenible de la pobreza. Eso, y lo que siempre me ha impresionado es cómo en China la lucha contra la pobreza no se consideró solo un asunto de los pobres, sino de toda la sociedad. Fue un verdadero esfuerzo colectivo en el que cada persona y cada comunidad tuvo un papel que desempeñar. Sí, recuerdo una historia en la provincia de Ningxia, donde un joven funcionario se trasladó durante 3 años a una aldea remota para comprender de primera mano los problemas de la comunidad. No fue a dar órdenes, sino a convivir con los vecinos y aprender de ellos, con el objetivo de encontrar soluciones que realmente se adaptaran a las necesidades locales. Sí, yo creo que esta práctica es muy habitual, sobre todo dentro del sistema de los funcionarios, del funcionariado de China, de mandar a los funcionarios a llegar a estos lugares que quizá económicamente no son muy desarrollados, para conocer realmente lo que pasó, lo que pasa. Exacto, ahí, ¿no? A mí me parece muy bien porque no hay una solución que sirva para todo, y además Además, China es tan grande. Exactamente, y creo que las personas piensan como vives. Solo cuando tú vives en ese entorno puedes tener una solución que realmente resuelva el problema. No puedes escribir soluciones desde un buró si no estás directamente conviviendo con las personas que están afectadas. Cuando tú estás ahí, cuando vives esa realidad, realmente tienes una idea práctica, no una cosa que sea simplemente teoría, ¿no? Sí, como mencionamos, no es dar órdenes, es esa vivencia lo que importa, ¿no? Exacto. Y este tipo de compromiso cambió muchas realidades. En varios lugares los funcionarios se convirtieron en lo que aquí llaman primeros secretarios de aldeas, viviendo junto a las familias, ayudando a planificar cultivos, mejorar viviendas o incluso crear pequeñas empresas. Y eso tuvo un efecto multiplicador, porque cada familia que salía de la pobreza inspiraba a otra. Se formó una red de aprendizaje entre comunidades. Sí, y no podemos olvidar el papel de la tecnología. En los últimos 10 años, plataformas como Taobao o Pinduoduo ayudaron a conectar miles de aldeas rurales con consumidores urbanos. Nació el concepto de Taobao Villages, donde casi todos los habitantes del pueblo se dedican al comercio electrónico. Esto es real y lo podemos ver en las aplicaciones cuando vamos a comprar productos. Actualmente se utiliza mucho la venta con las transmisiones en directo de las personas enseñando los productos o simplemente trabajando en el campo, para que no solo veas que el producto es fresco, sino que aprendes cómo es la labor diaria de estos campesinos. Y muchas veces
También quienes lideran estos emprendimientos son mujeres, féminas del entorno rural que ahora gestionan tiendas en línea, coordinan envíos y generan ingresos para sus familias. Esto no solo transforma la dinámica social, sino que también da un nuevo significado a la igualdad de género. Exactamente, hablando de las mujeres, me suena esta chica que se llama Li Ziqi, ¿no? Que se ha convertido en un fenómeno de las aldeas chinas, como vivir idílicamente, ¿no? en este lugar. Que tiene muchos seguidores. Que tiene muchos seguidores, más seguidores que incluso los medios de comunicación extranjeros como CNN o BBC en YouTube, que básicamente muestra este panorama China en las aldeas, y yo creo que se le otorgó el lugar, la embajadora de como la erradicación de pobreza por el gobierno chino. Entonces no se puede omitir el papel de muchas emprendedoras femeninas, ¿no? Exacto. Y a nivel nacional el programa de relocalización ecológica también fue fundamental. En zonas donde las condiciones naturales eran demasiado duras, el gobierno ayudó a reubicar comunidades enteras en lugares con mejores oportunidades. Claro, y siempre con acompañamiento. Vivienda, empleo, escuelas. No se trató de mover a la gente sin más, sino de crear las condiciones para crear comunidades renovadas. Pedro, hay algo que no podemos ignorar: la forma en que algunos medios occidentales interpretan todo este proceso. Sí, muchas veces desde el prejuicio se dice que China compra lealtades o que las cifras son poco creíbles, pero basta viajar a las áreas rurales para ver que los cambios son reales. Pienso que no se trata de propaganda, sino de hechos concretos. Escuelas nuevas, hospitales rurales, transporte público, acceso a internet en zonas remotas, todas son mejoras visibles y tangibles, y que ahora vemos este fenómeno en las redes sociales, muchos influencers que vienen a China y muestran la realidad, y para muchos es una sorpresa, algo que no tenían idea de que era así. Basta solo con venir a China como turista para ver la realidad, ¿no? O sea, no se puede tapar el sol con un dedo. Sí, ver es creer, ¿no? Y organismos internacionales también, como el Banco Mundial, han reconocido oficialmente la experiencia china es única y valiosa. Lo dijeron en su informe de 2022, China ha logrado la mayor reducción de pobreza de la historia moderna. Y además, este logro se alcanzó sin guerras, sin colonialismo, sin explotar los recursos de otros países. Todo se logró mediante desarrollo interno y cooperación. Sí, y esto es muy importante porque demuestra que hay otros modelos de progreso posibles que no dependen de la imposición ni del conflicto. A veces lo que molesta a ciertas narrativas occidentales o extranjeras es que China rompe el paradigma de que solo el capitalismo liberal puede traer prosperidad, pero la realidad muestra que hay caminos alternativos adaptados a cada contexto. Y por eso cuando se critica a China por planificar su desarrollo, pienso y que hay de malo en planificar cuando los resultados son millones de vidas transformadas. No se trata de ideología en este caso, sino de resultados concretos. La gente tiene comida, educación y un techo digno, y eso habla por sí mismo. Sí, y llegamos al final de este episodio especial. Ha sido una charla, me parece que es muy profunda, muy necesaria. Sí, y creo que nos deja una enseñanza clara. La lucha contra la pobreza no termina con los números, sino que comienza con el respeto. Respeto por las personas, por sus necesidades, por sus sueños y por la dignidad de cada vida que se transforma. Sí, porque erradicar la pobreza no es solo una meta económica, es una promesa moral, que ningún ser humano sea olvidado. Y esta promesa se cumple no solo con políticas públicas, sino con empatía, educación y compromiso colectivo. Gracias por acompañarnos hoy en Café y Té. Hasta la próxima. Chao. Tormentas de ideas, perspectivas, opiniones y análisis. Descubre las nuevas tendencias de las redes sociales. Adéntrate en la cultura, la moda y los temas candentes que moldean el panorama social en China. Café y Té, tu dosis de entretenimiento e información.